y me dijo, le avisé a Nadia y me dijo que ustedes ya comenzaron con Monopolio, o estoy recordando mal. ¿Qué vieron el viernes? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, estoy buscando. Ahí le aviso. Ah, bueno, perdón, porque habíamos empezado a ver lo de estructuras de mercado y yo lo que no recuerdo es si ustedes ya vieron Monopolio o, o, o tienen que ver, por lo que yo vi, ahí lo último que publicaron es de eh, lo que tendríamos que ver hoy es o monopolio o competencia. Profe, ¿Qué les parece? Sí, vimos competencia perfecta, pero la parte práctica. hicieron competencia perfecta. Entonces hoy tenemos que ver monopolio, perfecto, porque eso es lo que yo no me acordaba. Si les había dicho Nadia que viéramos, si ya habían visto competencia monopolística o teníamos que ver ahí admito, a la. Denme un segundo. Bueno, entonces vamos a ver monopolio hoy, que es lo que nos toca si el viernes próximo arrancan con eso. Tienen que ver, está monopolio con precio único y monopolio, que es la clase 10 y la clase 11. Esas dos tenemos que ver hoy. Monopolio 1 y monopolio 2. Bien. ¿Seguimos ahí? Sí. Bueno. Voy entonces a abrir el archivo, así ustedes lo tienen a mano para ver. Vamos a arrancar por el primero. Profe, tengo una pregunta. Por favor. En competencia perfecta, ¿qué capítulo del libro es? El 10 tiene que ser. Ya te lo digo correcto, así no tenés problemas. Y lo vemos en detalle. Un segundo. Que perdí acá. ¿Dónde estamos? Tengo tantas pantallas abiertas que me parece que la cerré la de la clase. Esperen que la busco de nuevo y la abro. Así lo tienen ustedes, les digo exactamente. Bueno, a ver. La clase de monopolio, de competencia perfecta, es la número. Primero tienen una que es de estructura de mercado, se acuerdan que esa la vieron conmigo también, y después tienen la de competencia perfecta,
que vendría a ser la clase número 8 y la clase del libro es la clase número 8 también. Y hoy vamos a ver en Monopolio, que es la clase número 9, y en la clase número 9 ustedes tienen el PDF, que es el número 10, y el PDF que corresponde al capítulo 10, y el PDF que corresponde al capítulo 11. Esos dos, ¿sí? La otra es del capítulo 8. Profe, y eso no lo vimos nosotros todavía. ¿Lo vamos a ver más adelante? ¿Qué cosa? ¿Competencia perfecta? Sí. Solamente Pero vimos, lo vieron con nadie el viernes. pero la parte práctica nada más. Y pero no los introdujo para hacer lo teórico, No, solamente vimos ejercicios. para hacer lo práctico. Todos los ejercicios vimos nada más. Claro, bueno, pero bueno, hagamos eso, repasémoslo, no hay problema. Porque ahí lo tengo acá, rápidamente, ahí. A ver si me ven la pantalla mía, que es esta. Ahí está. Bueno, ahí la ven, sí. Sí. Perfecto. Bueno, el mercado de competencia perfecta, esto es, ustedes lo vieron en Introducción a la Economía un poco, pero particularmente se compone, la principal característica es que hay oferentes y demandantes en gran cantidad y volumen, y ninguno puede influir ni en la cantidad ni en el precio en el mercado. Cada uno lo que sí puede determinar es el precio al que le conviene vender esa mercadería, ¿no? Y en todo caso tomar la decisión de irse si la mercadería se vende a un precio en el mercado que no cubre los costos. Esa es el gran interrogante que vamos a tratar en este apartado de competencia perfecta. Entonces, las características son que hay muchas empresas, demandantes, los bienes son idénticos, existen muchos compradores, no hay barreras a la entrada, no hay nadie que te impida que vos, si la tecnología es conocida, que vos te dediques a producir el bien, y no hay nadie que te impida que vos salgas de ese mercado. Y la información principalmente es el producto es conocido, se sabe cómo se produce, no hay nada oculto. Después, la principal característica del mercado de competencia perfecta es que los bienes son idénticos o homogéneos. ¿Qué quiere decir que sean bienes idénticos o homogéneos? Que son iguales independientemente del productor que los realice. No se puede identificar o caracterizar el producto con alguien en particular. Entonces, otra de las características que ustedes vieron en el mercado de competencia perfecta es que si vos vendés un producto que es homogéneo, que es igual, vos no podés establecer un precio distinto del que ofrece el competidor. Entonces ahí nosotros decimos que las empresas son tomadoras de precio. ¿Por qué tomadoras de precio? Porque el precio se determina en el mercado y el mercado va a arrojar a qué precio se va a vender. Y uno ahí lo que hace es sumarse a ese precio que se toma en el mercado. Hay una de las características básicas es que las empresas que estén en competencia perfecta tienen una demanda que es elástica. ¿Qué quiere decir que es elástica? Es que es sensible, que responde, ¿no? Esto que habíamos visto al principio del cuatrimestre. O sea que tiene sustitutos que son perfectos, que son válidos y que pueden cambiar. Entonces el consumidor puede elegir entre un bien u otro. Eso hace que sea sensible, elástica, o también que responda mucho a las modificaciones del precio. ¿Por qué? Porque tiene un efecto que hace que pueda elegir comprarle a una persona u a otra. Entonces, este gráfico, estos tres gráficos son muy representativos de la competencia perfecta. ¿Por qué son representativos? Porque me muestran el primero cómo es un equilibrio en el mercado. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la función de oferta que es vertical, la función de demanda que
es una relación inversa entre el precio y la cantidad. Ese es el mercado. Pero después tenemos que hay una demanda para la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre la demanda del mercado y la demanda de la empresa? La demanda del mercado es una demanda que tiene pendiente negativa, ven que va hacia abajo. En cambio, la demanda de la empresa, ven que es una constante, es un valor que está dado. En ese caso, el valor es 6. Y solamente en el mercado de competencia perfecta, como es tomador de precios, el precio se establece en el mercado de equilibrio, el precio que se va a arrojar de equilibrio, el empresario va a tomar ese valor como un valor de referencia, al cual va a poder vender mercadería, y en ese caso, solamente en el mercado de competencia perfecta, la demanda es igual al ingreso marginal, igual al precio. La curva de demanda es una demanda aplanada. Y en el tercer gráfico lo que ustedes tienen es la función de ingreso. Ingreso es igual al precio por la cantidad del bien. Entonces, ahí repasamos un poco cuál es la decisión que tienen las empresas. Todas las empresas lo que quieren hacer es maximizar su beneficio, ¿no? Y para maximizar su beneficio, cuando estamos en competencia perfecta, el beneficio económico es igual a 0. ¿Quiere decir que no tiene beneficio? No. El beneficio es contable, está incluido dentro del precio. Estamos, lo que no es económico, no es un valor positivo económico, sino que es igual a 0. El beneficio, repasando, es la diferencia que existe entre el ingreso por parte de una empresa, lo total facturado. Lo total facturado es la cantidad de mercaderías que hay en un mercado por el precio de ese bien, menos los costos totales. Eso es igual al beneficio. Entonces, la decisión en el corto plazo siempre va a ser qué hacemos con la empresa, cuál va a ser el tamaño de nuestra empresa. Y la pregunta siempre básica va a ser, ¿producimos o no producimos? ¿Cerramos o no cerramos? En el largo plazo, la demanda puede disminuir, dice, en forma permanente, o puede haber un avance tecnológico que se puede modificar la función de demanda. Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el tamaño de la empresa. Esa decisión va a ser una decisión de largo plazo. Ahí me sale un cartel de... alguien levanta la mano. Julieta Monzón. Decime, Julieta. Sí, profe, cuando dice planta, ¿qué quiere decir? La planta vendría a ser la cantidad de locaciones que tiene una empresa. Vos tenés una planta, quiere decir una fábrica. 2 plantas, vos tenés 2 fábricas. Vos, por ejemplo, una empresa dice la planta de, por ejemplo, Florencio Varela y la planta que tengo una en zona norte, una en Pilar. Yo tengo 2 plantas de producción. Una que se encuentra en tal locación y otra se encuentra en otra locación. O tengo una planta en Mar del Plata y una planta en Lomas de Zamora. Es cantidad de fábricas que vos tenés. Esas son las... Gracias, profe. No, de nada. Bien. Este gráfico es sumamente importante. Ustedes el otro día, cuando vieron los ejercicios, vieron algo de todo esto. ¿Qué es lo que vieron ahí? Vamos a repasar. Ustedes tienen, por un lado, el gráfico que va hacia arriba, la que va hacia arriba, no sé si ustedes la pueden ver, que es una curva que es de color azul, que es el ingreso total. El ingreso es el precio por la cantidad o el total de lo facturado. Después tiene una función de costos. Bien, cuando el beneficio, hasta que el beneficio es 0, cuando los costos son mayores al ingreso, ahí tenemos pérdidas económicas o beneficio negativo.
Y después ven que los costos hacen una curva, la curva de costos que es roja, una curva que va hacia abajo. Y ahí tenemos beneficios, en ese caso positivos, ¿no? Porque el ingreso de la empresa es mayor al costo. Entonces, ¿cuándo se va a maximizar la cantidad de bienes en una economía que tiene un mercado de competencia perfecta? Cuando nos encontramos en el punto es que no es posible ningún incremento de la producción. Y esto ocurre, dice, cuando se da que el costo marginal es igual al ingreso marginal, que es lo que ustedes vieron en los ejercicios el viernes. Vieron que siempre buscaban la regla de oro de que el costo marginal era igual al precio. El precio solamente en competencia perfecta va a ser igual al ingreso marginal. Entonces, de ahí va a derivar que el costo marginal es igual al precio, solamente en este mercado. Y ahí es cuando se maximizan los beneficios, en ese punto. Entonces ahí acá hay un resumen de cómo son los beneficios. Beneficios normales es cuando el ingreso es igual al costo. Después tenemos beneficios extraordinarios, es cuando el ingreso es mayor al costo, o los beneficios son positivos. Y después tenemos pérdidas, obviamente, cuando el ingreso de la empresa es menor al costo. Y ahí el beneficio es menor al... el beneficio es menor a 0. Muy importante estos 3 gráficos que tenemos ahí. Ustedes tienen 3 gráficos donde uno tenemos un beneficio positivo, uno un beneficio negativo y otro tenemos un beneficio contable. En el primer gráfico, este que está aquí, nosotros tenemos un beneficio normal. Ahí vamos a tener que el costo marginal es igual al ingreso marginal, igual al precio. En este, por ejemplo, vamos a tener que el beneficio económico es positivo. ¿Por qué? Porque este es el ingreso, la curva negra, y el costo va por abajo. Entonces, la diferencia entre el ingreso y el costo es el beneficio. Y acá tenemos una tabla, un ejemplo de gráfico donde el costo supera al ingreso total. Entonces ahí la pregunta va a ser, si esta empresa tiene un costo medio por unidad de producción que es mayor a su ingreso, ¿va a seguir produciendo o no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Va a producir o no? Ahí se lío. Sí, va a producir ¿hasta cuánto? Siempre si la empresa no produce, ¿qué es lo que tiene qué gasto tiene sí o sí si la empresa no produce? Los costos fijos. El costo fijo. El costo fijo. Entonces la decisión va a ser, ¿produzco o no produzco? Si el costo fijo es menor, si la pérdida es menor al costo fijo, ahí produzco. O sea, ahí produzco. Si el costo fijo es menor a la pérdida, dejo de producir, porque el costo que yo tengo que asumir sí o sí es el fijo. Entonces, si yo logro, produciendo algún bien, disminuir ese costo, entonces me genera, no es un beneficio positivo, pero me genera una pérdida menor a si no produzco. Y ahí lo tienen cómo están las pérdidas mayores que los costos fijos, las pérdidas iguales a los costos fijos o las pérdidas menores a los costos fijos, que ahí es donde voy a quedarme y voy a poder producir, porque me conviene producir. Y ahí, cuando una de las cuestiones más importantes del mercado de competencia perfecta es buscar cómo se constituye en este mercado la función de oferta de la empresa. Cuando la oferta va a empezar a ofrecer, cuando la empresa va a empezar a ofrecer bienes, a producir bienes. Hay uno de los puntos que va a determinar cuándo la empresa va a producir los bienes, es el punto de cierre. Y el punto de cierre es cuando el precio se equipara, el precio de la competencia se equipara con el costo medio.
Entonces, el punto de cierre, dice, es el nivel de la producción y de precio en el que la empresa apenas cubre los costos variables. En la medida que se cubre los costos variables, entonces las empresas se encuentran en el mercado. Producen porque se cubren parte de los costos fijos. Por lo tanto, la curva de costo marginal, dice, a su vez, es la curva de oferta de la empresa. Entonces, importante de ahí, la curva de oferta de la empresa va a estar representada por la función de costo marginal. ¿Se acuerdan que la función de costo marginal tenía una función de U que iba hacia arriba? ¿Y cuándo va a empezar a producir? A partir del punto dentro del total de la curva de marginal, donde el costo marginal es mayor al costo medio variable. Esa va a ser la función de oferta de la empresa y eso va a determinar el punto de cierre. Ahí les consulta, dice, ¿qué pasa si el ingreso marginal es igual al costo marginal? Si eso pasa, ahí vamos a tener que un beneficio, ¿estamos? Y entonces vamos a tener un beneficio económico y vamos a producir. Pero como estamos en un mercado de competencia perfecta, esta situación no se va a dar en el largo plazo, porque si vos vendés un producto donde des un beneficio económico, donde es fácil de producir, donde se conoce cómo es la tecnología, donde el bien es conocido, ¿qué va a pasar? Y no hay 3 barreras al ingreso, se va a presentar otro productor que lo quiera vender. Entonces eso va a hacer que en el largo plazo los beneficios extraordinarios en el mercado de competencia perfecta no se sostengan. ¿Por qué? Porque vas a tener nuevos competidores. Entonces, el equilibrio en el corto plazo es donde se iguala la oferta y la demanda, y ahí se determina el precio y la cantidad que se va a ofrecer en ese mercado. El número de empresas que participan en este mercado va a ser un número fijo, y las empresas tienen un tamaño de plantas, o bien, como comentábamos antes, de estructuras productivas que está determinado. ¿Cómo se constituye la oferta en este mercado? Por la sumatoria de cada una de las empresas, la empresa A, la empresa B y la empresa C. Como hay muchas empresas en el mercado, lo que ofrece cada una va a determinar la función de oferta de todo ese bien. Ahí dice, bueno, ¿qué pasa cuando hay un cambio en la demanda? Cuando hay un cambio en la demanda se producen cambios en el equilibrio en el corto plazo. Dice, si la demanda aumenta, se traslada la demanda hacia arriba. Y el nuevo precio de equilibrio, todas las empresas van a maximizar sus beneficios aumentando la producción. O sea que toda modificación que haya en la demanda va a tener una consecuencia en los precios. Lo mismo hacia abajo o hacia arriba. Entonces, en el corto plazo sucede eso. En el largo plazo, ¿qué va a pasar? En el largo plazo, la cantidad de empresas que van a determinar o funcionar en el mercado va a ser variable. Y esto va a tender a modificarse. ¿Por qué? Porque las empresas que no logran cubrir sus costos fijos van a irse, no van a permanecer a pérdida en el largo plazo. En el largo plazo, las que no tienen un beneficio económico cero se van. En el corto plazo pueden sostenerse. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre les doy es el de una heladería. Si ustedes tienen una heladería, en el invierno las heladerías cierran o permanecen abiertas. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué pasa con las heladerías en el invierno? Y antes cerraban, pero ahora están abiertas. Bueno, ¿por qué? A ver. Es porque se debe seguir vendiendo en invierno también. O debe haber más cantidad. No, está relacionado específicamente a esto. Si vos venden mucho las heladerías en invierno, No tanto. no tanto, pero algo venden, porque por ahí cada tanto hay gente que quiere salir solo, hay gente que quiere tomar. Entonces, por ahí a la empresa esa le conviene abrir, aunque sea el negocio, va a tener pérdidas por tener todo el negocio abierto, por tener gente trabajando.
O sea, van a haber un montón de costos que va a tener que asumir. Pero la gente, ¿la puede echar durante el invierno? No, le tiene que pagar el sueldo igual. ¿El alquiler lo puede dejar de pagar? Y no. No. Todos esos costos los tiene que asumir. Sueldo de los empleados, alquiler, impuestos. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, me quedo y aunque no gane, pierdo menos que si la cierro. Porque alguno pasa, alguno toma un café, alguno compra un helado y eso me reporta un ingreso que si yo no lo abro, no lo tengo y tengo todos costos. En cambio, de esta forma tengo costos, tengo pérdidas, pero no tantas como si las... ¿Se entiende? Ese es el ejemplo como práctico de este mercado. En el largo plazo, ¿qué pasaría? Si en vez de tener un invierno tenemos todo, hay un cambio en la temperatura y la gente ya no quiere comer helado no existe el verano y no quiere comer en un tiempo que es desfavorable, ahí van a cerrar. Pero en el corto plazo, como saben que es un periodo de tiempo corto y es compensado, van a permanecer abiertos. Bueno, acá les habla del número de las empresas y qué sucede en el largo plazo. Les da el ejemplo de IBM. IBM era una empresa muy importante, muy reconocida. En los 80 y uno de los principales aportes que había tenido a la economía era la existencia de producir las computadoras. Ellos hicieron las primeras personal computer. Entonces, después empezaron, al principio la primera que producía computadoras era IBM. Después empezaron a surgir otras empresas, que son, por ejemplo, Compaq, NEC, Dell y otras más, y ahí empezaron a tener productos similares. ¿Por qué? Porque la tecnología de producir las computadoras era fácil, se podían reproducir, y entonces esto empezó a generar que hubo muchas empresas produciendo las computadoras y el beneficio de las empresas que producían computadoras bajaba. ¿Por qué? Porque había competencia, todos quieren vender y entonces todos van acomodando su precio. Y entonces en el largo plazo, si hay alguna empresa que no logra cubrir sus costos, esta empresa se va a ir. Eso es lo que pasa en el mercado en el largo plazo. Y ahí fue como finalmente IBM se sale del mercado de las computadoras y solamente se quedan a producir. IBM ya no se dedica tanto a la producción de computadoras. De hecho, ustedes no sé si habrán visto en algún momento una computadora IBM. Ustedes son chicos en su mayoría. Cuando yo empecé a trabajar, casi todas las computadoras o los servidores eran IBM, ahora no tanto. Se dedica a otro tipo de negocios, no tanto a lo de las computadoras. Entonces, en el largo plazo solamente van a permanecer aquellas empresas que tienen un costo que les permite, un beneficio que les permite cubrir todos los costos que existen en el largo plazo con beneficios iguales a cero. Ninguna va a permanecer con que no tenga pérdidas, solamente en el corto plazo. Esto si una empresa tiene beneficios, va a ir incrementando también la cantidad de plantas que tenga esa empresa. Va a querer abrir una sucursal, otra sucursal y otra sucursal. Bien. Esto entonces es competencia perfecta. Puntos y ahí, esperen que antes que me vaya, puntos